Buenas noches, bienvenidos a Los Irreverentes, mitad de semana, mucho que comentar. Gracias por acompañarnos una vez más en este país que pasa todo el tiempo muchas cosas para poder aquí discutirlas y ofrecerles nuestra opinión, para que crean ustedes su propia opinión. Ahora hemos escuchado también al viceministro Torres hablando de una reorganización de las comisiones en las bancadas. Ustedes recordarán cómo inició esta Asamblea Nacional y cómo ha avanzado esta reconfiguración de fuerzas. Algunos miembros de otras organizaciones políticas ahora son parte del oficialismo. Sobre eso vamos a comentar también sobre lo que ha dicho Luisa González a propósito de que Verónica Abad nunca perteneció a la RC5. También sobre eso habló la legisladora Paola Cabezas y dijo que el rato en el que la señora Abad sea parte de la Revolución Ciudadana, ella se desafilia. De eso y mucho más vamos a hablar esta noche. Gracias por acompañarnos, pero antes saludar a Fabricio Vela y a José Luis Cañizares. Buenas noches, Fabri, buenas noches, hola a todos y todas en casa. Así es, vamos a conversar un poco de lo que está sucediendo, porque también regresa un tema que antes levantaba unas pasiones tan grandes que las hemos visto, movimientos, paralizaciones, que era el tema de los subsidios, y que ahora el gobierno ha confirmado que los subsidios definitivamente a los combustibles se eliminarán, y se está hablando ya de los mecanismos que habría de compensación para ciertos sectores, como el sector transportista, por ejemplo. Pero también tenemos que analizar esas diferencias, ¿no? De lo que significó para el gobierno de turno en el 2019 la eliminación de los subsidios, y si es que es el momento políticamente adecuado para eliminar los subsidios ahora, y sobre todo qué tiene que ver esto con el Fondo Monetario Internacional y si se van a cumplir o no las condiciones que tenemos para los desembolsos. Buenas noches, Fabio. Hola, José Sol, buenas noches. Saludos cordiales a nuestra generosa audiencia en el país de las constantes coyunturas, los escándalos, las preocupaciones que tenemos. Evidentemente esto está marcado por lo que ahora mismo se anuncia y ya se confirma por parte de las autoridades del gobierno ecuatoriano. Pero en medio de esto, evidentemente, querida audiencia, compañeros, está claro que la confrontación entre el gobierno, porque ya no es solo el presidente de la República, es el gobierno contra la vicepresidenta o la vicepresidenta contra el gobierno, se ha trasladado a otra arena política, que es la arena de la Asamblea Nacional. Nosotros ayer en este espacio hicimos un análisis sobre esta declaración de Verónica Abad en la cadena de televisión Ecuavisa, en la entrevista con Lenin Artieda, donde, y creo que los tres coincidimos, la falta de contundencia de la declaración de Verónica Abad al responder a las interrogantes del colega periodista, y el dejar abierta esta ventanita, ¿no? Cuando dice habría que revisar, ha provocado una serie de suspicacias respecto de una supuesta intención de, una vez en el poder por encargo, indultar al expresidente Correa. Nosotros ayer revisamos y hemos demostrado que no se puede, no hay forma, además que el propio Correa ha dicho que no le interesa que le indulten porque no cree en la manera como fue sentenciado por el caso Sobornos 2012-2016. Pero claro, la narrativa hoy del gobierno es sostener que hay un maridaje, que hay un acuerdo político entre Verónica Abad y el correísmo, y que en función de ese maridaje hay al menos dos elementos. El primero tiene que ver con que mañana, jueves, se va a pedir un cambio del orden del día para posibilitar que la Asamblea debata un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República a que cumpla con la Constitución, y si se acoge a la licencia para hacer campaña, le encargue la presidencia a la señora vicepresidenta de la República. Ya vamos a revisar una declaración de Rosa Belén Mayorga más adelante, que es la presidenta del grupo parlamentario, que es este segmento de la Asamblea que está impulsando el debate de este proyecto de resolución. Pero adicionalmente se incorpora otro elemento, porque el viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, advierte que dentro del plan, como el gobierno ha roto palitos con prácticamente todos los sectores políticos en la Asamblea, y le queda su bloque, pero no le alcanza, es un bloque de 34 legisladores que han firmado esa presencia en ADN, pero no le alcanza para aprobar ningún tipo de decisión legislativa, ya habla de que habría una intención de reorganizar las comisiones legislativas especializadas permanentes. Escuchemos lo que dijo en ese contexto Esteban Torres. Pero ¿hacia dónde más apunta, y sospechamos que apunta, esta alianza en la Asamblea Nacional? A una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional, excluyendo, por supuesto, a los representantes de la bancada de gobierno, a procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones, con el análisis del informe a la Nación
que el día de ayer en la Asamblea conformó una comisión, también al margen de la propuesta de gobierno, para evaluar ese informe. A ver, a mí me ha llamado poderosamente la atención esta declaración de un funcionario que ejerce la vocería del gobierno, es el viceministro de Gobernabilidad, ejerce la vocería política del gobierno, pero además es legislador. Entonces, cuando le escucho, Sol José, decir que se pretendería que el plan dentro de la Asamblea sería llevar a juicio político al presidente de la República por incumplimiento de funciones, inmediatamente, y yo le invito a la audiencia a trasladarse a el año 2023, cuando la Asamblea llegó a juicio político a Guillermo Lasso. La causal de incumplimiento de funciones se aplica para el caso de la fiscalización del control político de los juicios políticos a los ministros de Estado y otros funcionarios. No al presidente. No al presidente ni a la vicepresidenta de la República, porque para eso hay que revisar la Constitución. Siempre les pido eso. Revisemos el artículo 129 de la Constitución, que habla del control de la acción de gobierno. Y se establece 3 causales únicas por las cuales se puede llevar a juicio político al presidente de la República: por delitos contra la seguridad del Estado, que no es el caso; por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, que no es el caso; por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidios por razones políticas o de conciencia. ¿De dónde podría surgir un juicio político si es que le tomamos la palabra y la alerta al señor viceministro en contra del presidente Noboa por incumplimiento de funciones? Y es lo más preocupante que lo dice una persona que fue legislador. Por eso. Por lo tanto. Y que estuvo detrás del juicio político. Fue uno de los interpelantes. Claro, fue uno de los interpelantes. Él y Viviana Veloz. Y de hecho, uno de los grandes problemas que tuvieron por el juicio político de Lasso era precisamente encontrar la causal para el juicio político, y tuvo que ser en este caso de Flopec, de supuesta corrupción, porque no hay un juicio político por incumplimiento de funciones del presidente de la República. Entonces, ¿qué le preocupa a Esteban Torres? Además, que ya se vuelven un poco cansonas de estas declaraciones de todo, de teorías de conspiración del Ejecutivo contra el Legislativo, del Legislativo contra el Ejecutivo, y al final no se está haciendo declaraciones sobre cosas que están sucediendo en la realidad, sino tenemos un montón de teorías de lo que el uno cree que el otro está haciendo. Y en este momento, o sea, preguntarle al viceministro Esteban Torres ¿qué le preocupa? Porque si es que esa es la intención de la Asamblea, no va a poder. Tranquilo. Es que no hay cómo. No va a poder. Es que no hay cómo. Trabaje nomás con sus otras cositas, porque eso en específicamente no puede pasar, y el viceministro fue parte del proceso del juicio político en contra de Guillermo Lasso, de que no se da por un incumplimiento de funciones. Además, que el viceministro de todos los legisladores sería el que menos debería deslegitimar un juicio político en contra de un presidente, porque fue el interpelante del juicio político en contra de Guillermo Lasso, que también tuvo un montón de críticas de cómo se llevó a cabo, de cómo se presentaron las pruebas, y que, bueno, al final del día sabemos cómo terminó esto en una muerte cruzada, pero sí preocupan unas declaraciones, o sea, toman un nuevo puesto y se olvidan por completo de su carrera. O sea, no, él nunca fue legislador cuando hace nada más de un año era legislador. Él sabe, por eso a mí me llama la atención esa declaración. Pero la otra parte de la declaración, donde él dice que se estaría preparando en la Asamblea una reorganización de las comisiones legislativas permanentes. Vamos, otra vez, voy a salir del terreno de la Constitución y vamos a revisar lo que dice el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahí se habla de la integración de las comisiones especializadas permanentes. Son 15 comisiones. Dice: en la sesión siguiente a la de instalación de la Asamblea Nacional, el Pleno aprobará la integración de las comisiones especializadas permanentes. Las y los asambleístas se integrarán ante las comisiones por un periodo de 2 años y podrán ser designados para integrar la misma comisión en el subsiguiente periodo de 2 años hasta completar el total del periodo legislativo, excepto en el caso de la Comisión de Fiscalización y Control Político. En el siguiente inciso se habla de que todas las comisiones estarán integradas por el mismo número de asambleístas, habla de la distribución, habla de cómo se conforman, etcétera. Pero si ustedes revisan ese artículo, el artículo 23 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incisos. En ninguno de esos 8 incisos se establece un mecanismo
para reorganizar en medio del periodo que están cumpliendo las comisiones legislativas especializadas permanentes. Yo quiero invitarles a hacer un ejercicio de memoria, porque lamentablemente en este país, colegas, compañeros, amigos y amigas, este país adolece de memoria. Cuando hubo la ruptura interna de Alianza País, la implosión interna de Alianza País, que se dividieron entre los morenistas que se quedaron con AP y los de Revolución Ciudadana, 2017. El correísmo, que se llamaban 2017, que se llamaba la bancada por principio, se llamaban ellos, liderados por Marcela Guiñaga, etcétera. Se llamaba la bancada por principio. Malísimos escogiendo nombre. Así se llamaba. En ese tiempo ya se pretendió reorganizar las comisiones legislativas. Es más, cuando destituyen a José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional, luego del escándalo por ese audio de la conversación de José Serrano con Carlos Poli en contra del entonces fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, que le costó el puesto de presidente, no de asambleísta, al doctor José Serrano, y le costó el puesto de fiscal a Carlos Vaca Mancheno, que fue llevado a juicio político y censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Y sube Elizabeth Cabezas es elegida como presidente de la Asamblea, ya se empezó a analizar, y mis colegas que cubren el Parlamento me darán la razón, porque había voces que pedían una reorganización de las comisiones legislativas. ¿Saben cuándo pasó eso? Nunca. En ese subperíodo de 2 años no pasó porque no había resquicio legal. No hay manera. O sea, no hay un artículo que te permita hacer eso. No hay manera. Lo que puede pasar en las comisiones, que eso sí permite la ley orgánica y el reglamento de las comisiones, es que en las comisiones puedas cambiar de presidente. ¿Ya? Pero no puedes reorganizar las comisiones. Entonces, yo pregunto, esta otra parte, ya hablamos justamente de la primera sobre el juicio político, ¿bajo qué argumento jurídico, y aquí defendemos la parte jurídica también, se podría reorganizar las comisiones? Por eso hablo de las conspiraciones, ¿no? O sea, terminan siendo declaraciones que se forman una idea de conspiración que al final del día, y viniendo de un ex legislador, y al final del día ni siquiera tienen un sustento jurídico para hablar de estas conspiraciones, y de hecho el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ya también ha rechazado las declaraciones de Esteban Torres respecto a esta posibilidad de un juicio político. Escuchemos lo que dijo Henry Kronfle. Realmente, porque se dijeron una cantidad de cosas sin ningún conocimiento, ni político, ni jurídico. Que es, el presidente de la Asamblea dice básicamente lo que nosotros habíamos explicado, ¿no? O sea, es que ni siquiera hay una causal para el juicio político, y en realidad llama muchísimo la atención que sea de Esteban Torres, porque Esteban Torres era legislador, es decir, teníamos un legislador que no conocía y que impulsó un juicio político en contra de un presidente. Entonces, él más que nadie debería saber que esas teorías no son reales, y eso a mí me da de pensar, y solo es un supuesto, que el gobierno está utilizando el desconocimiento que tiene la gente sobre cómo funciona la Asamblea Nacional para implementar estas narrativas, porque entiendo que en teoría, porque hemos escuchado tantos juicios políticos, un ciudadano podría decir, claro, es que un juicio político es por incumplimiento de funciones, porque eso es lo que hemos escuchado en tantos casos, pero no es así. Y si viene de Esteban Torres esas declaraciones, yo sí creo que el gobierno podría estar ocupando ese desconocimiento para implementar narrativas que ellos saben muy bien que no funcionan así. Lo que pasa es que no sé al final del día, y es cuando yo me pregunto si realmente es desconocimiento o es solamente esta voluntad de confundir a la gente deliberada, de decir esto se está pasando así, hay esta idea de desestabilizar al gobierno para posicionarse de una forma de víctimas, para que la gente diga no, sí le quieren votar al presidente, porque al final lastimosamente no es que todo el mundo sabe cómo se maneja la Asamblea Nacional, y esta explicación que Fabricio acaba de dar es de explicación que no necesariamente todo el mundo tiene que conocer, y que Esteban Torres es imposible que Esteban Torres no sepa. Al parecer ni Esteban Torres pero es que no es posible que él no sepa. Yo creo que más bien utilizan eso, aprovecharse. Claro. Por eso digo, o sea, más que nadie Esteban Torres debería saber. Pero también lo de las comisiones habla muchísimo de cómo es la política, porque recordemos cómo se conformaron las comisiones. Las comisiones se conformaron con la veña de ADN en una alianza entre ADN, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Así se conformaron, José, y hoy en día hablamos de una reorganización. José, déjame ir a la pausa. Hagamos la pausa para al regresar explicarles el tema de las comisiones rapidito, porque creo que hay que añadirle un par de cositas a propósito de lo que dijo José Luis. Pero antes no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas que están en Quito, Manta, Cotacachi, Lago Agrio, Urcuquí
Suzuki y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y llegaron los modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Ahora sí, usted sabe pronunciar bien los nombres de los artistas. Porque hay una noticia de última Por hora, favor, yo no sé pronunciar bien los nombres de los artistas. El Urban Fest tiene nueva fecha y sus entradas estarán disponibles desde el 1 de junio en passline.com. 10 artistas en un mismo escenario. Está Ivy Queen, Yandel, Rakim and Kenway, Baby Rasta y Gringo, Joel y Randy, De La Ghetto, Alexis y Fido, Ángel y Chris, Andy Rivera y J. King y Maximan en el estadio Atahualpa. ¿Cuándo? El sábado 28 de septiembre. Ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos con más de Los Irreverentes. Regresamos después del corte. Antes de irnos a corte comentábamos sobre el tema de las comisiones y Fabricio Vela quiere hacer una explicación para todos. Es que claro, el José dice algo que es real en la política real. Ya, la política no está integrada por ángeles ni arcángeles, está por políticos. Y en la política se necesitan acuerdos. Y en la política hay intereses, y en la política hay conveniencias, y en la política hay aspiraciones, y en la política también hay codicia. Ya, gente que quiere presidir determinadas comisiones porque son codiciosos, ya desde el punto de vista político, por si acaso. Entonces, ¿cómo se hacen las comisiones? Tú tienes, y vamos a lo más cercano, ya, que fue lo que ocurrió el 17 de noviembre pasado. Tuviste una alianza entre el gobierno, su bancada ADN, que en ese momento tenía 25 legisladores, ahora tiene 34, Revolución Ciudadana, que en ese momento tenía 52 legisladores, ahora tiene 48, y el Partido Social Cristiano, que en ese momento tenía 18 legisladores, ahora tiene 16 legisladores, y ya no está ni Lucía Jaramillo ni Guido Vargas. Y entre los tres se distribuyen las comisiones legislativas y estas tres organizaciones políticas presiden las 15 comisiones legislativas. Entonces, por ejemplo... y le descolaron a Construyen, ¿no? Claro, pero de las comisiones. De las presidencias de las comisiones. Exacto. Porque no estaba en el acuerdo. Pero a Construye no lo pudieron sacar de la posibilidad que esté en el CAL, porque Construye era una bancada o es una bancada. Entonces, claro, Revolución Ciudadana, por ejemplo, aspiraba a presidir la Comisión de Fiscalización. Le tenemos a la abogada Pamela Aguirre presidiendo esa comisión. Le interesaba a la Comisión de Justicia y lo tenemos a Fernando Cedeño como presidente de esa comisión, por mencionar ejemplos. Al gobierno le interesaba relaciones internacionales, seguridad y las dos económicas, y preside efectivamente las dos. Y a los socialcristianos, por ahí gobiernos autónomos, educación, me parece, y alguna más. O sea, entre estos tres sectores políticos tienen el control de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones. Pero ¿cuál es la diferencia de esta configuración con el pasado? Porque en el pasado, cuando había sobre todo el Congreso Nacional, conforme el vaivén de las mayorías políticas, esto que alguna vez acuñó, me parece, Gustavo Larrea, hablando de las mayorías móviles, resulta que cambiaba la mayoría y se reorganizaban las comisiones legislativas en el Congreso Nacional, antes del año 2007, cuando se cerró el Congreso y se dio paso a la Asamblea Constituyente y luego el nacimiento del Congreso. Sí se podía las comisiones. Hubo un montón de ejemplos de reorganizaciones de comisiones, no de todas, pero sí de ciertas comisiones que les interesaba a quienes formaban parte de esas nuevas mayorías políticas. Hoy no hay manera, no hay forma. O sea, jurídicamente no hay manera, pero siempre hablamos de que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo y como aquí les encanta estirar la norma como plastilina, pero quería aclararles un poquito esto, cómo funciona el tema de las comisiones para, otra vez, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional, en el sentido de que no puede ser que se genere una vocería con base en imprecisiones como las que han sido materia de estas declaraciones por parte de una autoridad del gobierno. Pero yo tomo las palabras que decía Sol, que pareciera que esto no es un accidente, que Esteban Torres habla de algo que sabe él muy bien, que no hay el sustento jurídico de lo que está diciendo porque simplemente no se puede, que incluso en el caso de las comisiones, el gobierno
gobierno fue de alguna manera a través de sus alianzas quien reorganizó las comisiones y obtuvo las presidencias de las comisiones que le interesaba y le dio el gobierno en alianza con el correísmo, que aunque no sea una alianza firmada, todos sabemos cómo sucedía, las comisiones al correísmo que le importaban, como tú dices, Fabricio, la de fiscalización, la de justicia. Entonces, ahora estar hablando de, es que se están organizando para de alguna manera sacarnos a nosotros de las comisiones, así es exactamente cómo funciona la política, así como ustedes les excluyeron a Construye. Además, Construye se quejó de eso y es exactamente lo que hicieron. Además que parte del discurso que da Torres es que se denuncia en el legislativo que se conforma una supuesta mayoría anti-Noboa y antigobierno. Así funcionan las mayorías, así funciona el parlamento, así funciona la política. O sea, Esteban Torres, el día de hoy, después de estar sentado en la Asamblea Nacional, pero el día de hoy descubre cómo funciona la política y cómo funciona la Asamblea. Ustedes hicieron exactamente lo mismo y le descolaron a Construye. Construye quedó a un lado sin tener y sin presidir ninguna de las comisiones. Y hoy en día, ¿qué esperan que va a suceder cuando se han declarado opositores a casi todos los sectores políticos? Que incluso el Partido Social Cristiano ya no tiene la alianza con ustedes. ¿Qué esperaban que suceda entonces en la Asamblea Nacional? Y eso que los socialcristianos están haciendo en una oposición abierta. O sea, a ver, la única bancada oposición abierta es la de Revolución Ciudadana. Y tal vez un poquito Construye. Ni tanto, porque Construye no he escuchado que se haya declarado en oposición. Pero ha dicho pero con sus acciones. Claro, ha dicho que Noboa les canceló el... Sí, pero oposición es no votar por nada. ¿Ya? Claro, pero bueno, hasta en esto digamos que la Revolución Ciudadana no ha sido oposición y que incluso en las últimas votaciones... incluso me parece que hubo uno de estos análisis que hace Lupa Media para ver si es que es verdad o no, y me parece que ahí se veía que no es tan así. Ya lo voy a buscar para que lo podamos compartir aquí, pero también con respecto a lo que decíamos hace un momento de decir como denunciar que hay una mayoría, o sea, pero eso pasa todo el tiempo, una mayoría de pro o contra es lo más normal. Pero o sea, ¿qué más habría de pasar en el Parlamento? La Asamblea es justamente el espacio donde se ventilan esas diferencias políticas o afinidades políticas y donde se deben llegar a acuerdos sobre la mesa, por supuesto, pero no es una novedad que haya un grupo o un bloque que se pueda estar armando, porque es legítimo, al menos que vaya en contra de la ley, pero es legítimo que se arme para hacer oposición al gobierno. Y ahora que Esteban Torres, como bien decía José hace un momento, ya no es parte de la Asamblea, porque Esteban Torres era oposición de Lazo y abierta oposición, y ahí nadie le estaba denunciado. Pues fue interpelante del juicio político, por eso digo que cómo vas a deslegitimar las herramientas constitucionales y democráticas que tiene la Asamblea Nacional para hacerle un contrapoder al Ejecutivo. ¿Cómo vas a deslegitimar eso cuando tú estuviste en el mismo puesto? Y no te estoy hablando hace 10 años, te estoy hablando del año anterior. O sea, ¿cómo deslegitimar? O sea, se olvidan, entran al Ejecutivo y se olvidan por completo de cómo funciona la Asamblea, para qué sirve, cómo es estar adentro. Por eso no entiendo, pero también del lado de la Asamblea, yo creo que se están extralimitando bastante en el tema, en cambio, de Verónica Abad, por ejemplo. Sí, yo creo que es inconveniente lo que está ocurriendo en la Asamblea y pasemos a eso. A ver, escuchemos primero otra vez al viceministro de Gobernabilidad, que ha dicho que el gobierno está sorprendido por el repentino respaldo, palabras utilizadas por voceros del gobierno, del correísmo a la segunda mandataria. Lo que nos ha sorprendido realmente es que la Revolución Ciudadana, en su conjunto, apuntale, arrope y respalde a la señora Abad. Lo hicieron públicamente el día de ayer y ella le correspondió a ese partido directamente. Eso realmente nos ha sorprendido. Nos permitiría lucubrar que ese grupo político se está anticipando a las elecciones del 2025 y quisieran tener justamente a alguien que obre en contra de Noboa en plena campaña electoral. Esta posición de gobierno, que ayer ya la expresó de alguna manera Valentina Centeno, quien es la cabeza de la bancada de gobierno en la Asamblea Nacional, creo que de alguna manera, y lo comentamos ayer en este espacio, se sustentó en la declaración poco contundente de la señora vicepresidenta de la República ayer en la mañana, que claro, dio paso a que muchos sectores políticos y mediáticos empiecen a hablar de esta suerte de maridaje para impulsar, decían ellos, el indulto del expresidente Rafael Correa. Sobre esto se pronunció Luisa González, ex candidata presidencial y presidenta de Revolución Ciudadana. La señora vicepresidenta es parte de Creo, jamás ha pertenecido a la Revolución Ciudadana. Además que nuestros principios son totalmente contrarios a lo que ella habla. Ella habla de privatizar la salud, la educación, precarizar el empleo, que es lo mismo que hace Pero entonces, Daniel ¿por Noboa? qué esta intención, esta idea que está promoviendo Paola Cabezas? Ahora, no.
Paola Cabezas está diciendo que se respete la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué nos está pasando? Piden de forma antojadiza que un procurador general del Estado, que es abogado del Estado ecuatoriano, no de un presidente, interprete la Constitución de la República. Pero estamos locos. Y a esto habría que agregarle una declaración de Paola Cabezas que dijo que si hubiese un acuerdo ella sería la primera en irse de Revolución Ciudadana, ¿no? Exactamente, que si es que la señora Abad fuera parte de la Revolución Ciudadana, ella enseguida se desafilia. Escuchemos lo que dijo. Soy categórica, la señora Abad no me representa, la señora Abad, no estamos haciendo una defensa a ultranza a la señora Abad. Los problemas políticos que ellos tengan a la interna, que él esté arrepentido ahora de haberla puesto de vicepresidenta, las investigaciones que se están llevando en la fiscalía, nada de eso tiene que ver con la decisión de la Asamblea en pedirle al presidente de la República que respete la ley y la Constitución, cumplan la ley y señor procurador tenga mucho cuidado con sus excesos. La Corte Constitucional a usted ya le puso límites y si usted intenta torcer la ley, recuerde que también es sujeto de control político por parte de la Asamblea Nacional y no quisiéramos vernos obligados a tener que llamarlo a la Asamblea Nacional para que responda por sus excesos. Bueno, resulta también un poco gracioso que las dos alas de la Revolución Ciudadana en cuanto a posturas del progresismo se planteen en contra de la posibilidad de que Abad sea parte de sus filas. Por un lado tenemos a Luisa González con sus posturas sobre derechos reproductivos muy claras y muy contrarias a las que tiene Paola Cabezas. Quizá en ese sentido la señora González podría estar más de acuerdo, más cercana a Verónica Abad y evidentemente Cabezas estaría del otro lado. Pero lo que yo no entiendo es, a ver, la postura de ahora tener, a ver, la Revolución Ciudadana se compró una batalla solita y ahora tienen que salir a dar declaraciones de no, Verónica Abad no es parte de nuestras filas. Entonces, ¿para qué ese comunicado de Paola Cabezas, que fue realmente el que ocasionó esto, de que Verónica Abad tiene que ser la sucesora de Daniel Noboa cuando Daniel Noboa pida una licencia si es que se lanza otra vez a la presidencia? Entonces, la Revolución Ciudadana nuevamente se acaba de meter en una batalla que no necesariamente le pertenecía. Esta era una batalla de otro poder totalmente diferente a la Asamblea Nacional, que es del Ejecutivo. Además, yo entiendo, de alguna manera, entiendo las críticas que se hace al gobierno. Nosotros hemos hecho esas críticas porque Verónica Abad posiblemente sí está siendo víctima de violencia política y también yo creo que como ciudadanos, como Asamblea Nacional, como fuerzas políticas, lo que sea, sí es criticable ver a un Ejecutivo que puede utilizar todo el aparataje estatal para hundir a una persona. Por supuesto que es criticable. Teníamos a una vocera de gobierno dando luces de que efectivamente puede ser que sí, el gobierno utilizó este caso Nené del hijo de la vicepresidenta para intentar que ella que ella salga de su cargo de vicepresidenta y deshacerse de ella. Por supuesto que eso es criticable porque estamos viendo un gobierno utilizando todo el poder que tiene el aparataje estatal en contra de una persona y no sabemos mañana cuál sería el siguiente target. Perfecto. Pero de ahí a que la Asamblea esté mandando resoluciones o comunicados de que es Verónica Abad quien tiene que sucederle a Noboa en el poder, eso sí me parece extralimitarse en las funciones porque al fin de cuentas todavía no se sabe cuál es la herramienta que va a utilizar el gobierno y eso de alguna manera es problema del Ejecutivo. O sea, tampoco puedes interferir en las funciones de otro poder estatal para hacerle la vida imposible a Noboa. No hay mucho que discutir hasta donde hemos visto el marco legal es el que es. O sea, estamos en una discusión que debería ser estéril en una democracia con instituciones fuertes, que es qué pasa cuando el presidente de la República encarga o va a ser candidato, tiene que encargar la presidencia. Y mucho se ha hablado estos días de que, a ver, consultemos a la Procuraduría, luego la Procuraduría consulta al Consejo Nacional Electoral. Esa es una discusión que no es ni siquiera sobre el punto de la ley. O sea, ¿y qué tiene que consultar la Procuraduría al Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna capacidad dentro del marco legal y dentro de un Estado democrático de decir qué se hace o se deja de hacer cuando un presidente de la República encarga o va a hacer campaña. Además que esto abre esta discusión que hemos pasado por alto, que es, imaginemos en el supuesto no consentido, que en este país podría ser consentido, de que le dicen al presidente que como no es reelección porque él está en Carondelet para completar el periodo de Guillermo Lasso, que es un argumento que han utilizado algunos abogados, ha sido contradicho por otros, pero ha sido un argumento, digamos que la Procuraduría responde y dice, Daniel Noboa vino a completar un periodo, por lo tanto no es reelección, por lo tanto no debe encargar la presidencia a nadie y puede ocupar, mientras hace campaña, el sillón de
pecaron de LED. Lo mismo pasaría con los legisladores. Eso querría decir que tendríamos legisladores que van a la reelección, que tampoco tendrían que pedir licencia y que mientras hacen campaña... O sea, que siguen legislando mientras se dedican a hacer la campaña, porque así va a funcionar. O sea, si ya son eficientes, es que todo el mundo va a querer aplicar o va a pretender hacer extensiva esa eventual interpretación del procurador. Es una interpretación que ni siquiera habla sobre el punto de la ley, que es tratar de enfrentarse a las elecciones en igualdad. Hemos hablado sobre esto, pero de ser así, si es que eso llega a pasar, entiendo la crítica a eso en puntual, en decir como que tienes un presidente que está intentando saltarse la norma, una norma que tiene un sentido, que no es únicamente que está porque está, tiene un sentido porque, y yo les decía esto la semana anterior, el principio básico de la democracia es la igualdad, aunque sea una igualdad teórica, pero ese es el principio básico de la democracia. Si te saltas de ese principio, simplemente no eres un demócrata. Y ya no hay igualdad de condiciones del rato en el que el presidente tiene todo el aparataje del Estado, es decir, puede hacer recorridos, utilizar los carros del Estado. ¿No? Y ahí uno puede decir incluso esos fondos, pues, o sea, el país mismo está pagando una campaña, porque ¿qué haría un presidente que todavía está en cargo haciendo campaña? O vamos a fiscalizar de que en ese acto en específico no sea un carro público el que esté utilizando, y quién le da la seguridad. Y no le puedes quitar la seguridad al presidente, no le puedes. Entonces hay cosas que no se van a poder desprender de su función como presidente de la República. Por eso la norma tiene un sentido. Exactamente, pero con eso vamos a ir al corte, regresamos a nuestro último bloque y antes tenemos menciones. Así es, vamos a poner los menciones porque es un momento, no veía esas señales. Pero ¿están ustedes listos para desafiar sus límites y alcanzar sus metas? La Universidad Técnica de Cotopaxi te espera. Únete a la familia UTESINA y sé parte de una institución que impulsa la innovación, la investigación y vinculación. Desafía tus límites, transforma tu vida y únete a la UTC. Para más información visita nuestra página web www.utc.edu.es. Forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito de forma ágil y oportuna a la mejor tasa de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, app Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención a través de un mensaje al número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a tus requerimientos. Y Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Para ventas en línea entra a www.calzadogamos.com.es o www.gamoswork.com. Para contactos al 099 75 68 86 o al 096 30 78 47 5. Ahora sí vamos a la pausa y regresamos con la recta final de Los Irreverentes. Bueno, ahora regresamos con nuestro último bloque y vamos a hablar sobre esta eliminación de los subsidios a los combustibles, que ya nuevamente ha vuelto a tocar el tema el viceministro Torres. Ha advertido un poco lo que va a pasar, y dentro del contexto de este acuerdo y este primer desembolso ya anunciado por parte del Fondo Monetario Internacional, tenemos que recordar que ese era parte de los acuerdos, parte de la normativa y parte del acuerdo para que el fondo desembolse estos montos, es que se levante el subsidio a los combustibles. Antes de entrar en materia, escuchemos lo que dice Esteban Torres. Se discute una focalización vía compensaciones, y no compensaciones al sector del transporte por los transportistas, compensaciones a los usuarios que utilizan el transporte. Es la forma más lógica de ayudar a los más necesitados y evitar que hayan recursos que se van por la frontera. Es increíble el consumo de provincias como Galápagos, como Zamora, como El Oro, que duplican en consumo de gasolina sin tener un parque automotor que lo justifique, a Pichincha o incluso a Guayas, y eso nos da a pensar que sin duda estamos perdiendo recursos por este subsidio mal enfocado. En números, ¿de qué estamos hablando más o menos? 631 millones de dólares al año cuesta el subsidio a la gasolina, a las dos gasolinas de Extra y Ecopaís, y las compensaciones que proyecta el gobierno están oscilando entre los 100 y los 150 millones
a quienes realmente lo necesitan. Bueno, ahí habla de una focalización. No. Eliminación. Sí, pero ahí dice, vía una focalización para los transportistas, ¿no? No, es un poco confuso lo que creo que dice. está confuso. Porque es un poco confuso lo que dice. Que hay una compensación que no iría Entonces, directamente a los exacto, transportistas. Sino, no, porque ya el gobierno ha hablado de una eliminación directa. Pero luego dice que va a compensar a los transportistas, no por los transportistas, sino a los usuarios. A los usuarios es un poco que son confuso. los que realmente necesitan. Confuso, porque realmente quienes están, o sea, a quienes se vería su beneficio económico reducido por un incremento de los precios serían los transportistas, porque si es que no se ve un incremento, es decir, le suben los combustibles a los transportistas y este incremento no termina viéndose en lo que paga el consumidor, quien tendría que chupar un poco este dinero sería el transportista. Entonces no comprendo exactamente cuál es el punto de el planteamiento, del viceministro, porque incluso, y leyendo un artículo de Primicias del día de hoy, la Federación de Transportes de Pichincha, según este artículo, asegura que el gobierno les ha ofrecido una compensación vía transferencia bancaria una vez que se elimine el subsidio de las gasolinas. Pero ojo que dicen que no está cerrado todavía eso, ¿ah? Dicen que están conversando sobre eso, pero no está cerrado. De las conversaciones, pero por eso, o sea, es un poco diferente a lo que habla Esteban Torres, porque Esteban Torres dice que la compensación no iría directamente a los transportistas. ¿Cómo funcionaría esto? No sabemos hasta este momento, pero lo que sí llama la atención es que el gobierno sí se ha lanzado a hablar ya de una eliminación. Una eliminación es una diferencia discursiva a lo que teníamos en los gobiernos anteriores, que se hablaba de una focalización, que de alguna manera tal vez decir focalización era un eufemismo en realidad, porque para los ciudadanos iban a haber una eliminación de los subsidios. Lo que es una realidad también es que el subsidio sí es un gasto muy importante para el Estado. 600 y pico de millones, dijo, ¿no? 641. Sí, según un artículo del Comercio, se dice que este año en la Proforma 2024 los subsidios a las gasolinas, diésel, gas y de uso doméstico y otros combustibles representan este año más de 3,000 millones de dólares. La mayor parte del monto se destina al diésel del sector automotor. Entonces sí es una carga extremadamente fuerte para el Estado, y lo que es real, o al menos a mi opinión, del discurso del gobierno es que si ese subsidio no está bien focalizado hacia los sectores que realmente lo necesitan, porque nosotros como consumidores somos parte de los beneficiarios de ese subsidio y no necesariamente representa que tu economía no podría pagar lo que es el real de lo que costaría los combustibles, y ese ha sido un peso para los gobiernos, pero un peso con una carga política extremadamente fuerte, que no sé si para ustedes creen que sea el mismo escenario que en 2019, que fue un paro nacional el haber eliminado. Es otro escenario. Y yo precisamente eso iba, que ahora estamos viviendo en un escenario político totalmente diferente. Pero vas a coincidir conmigo, no. No sé si Sol también coincide con esto. Yo veo que es otro escenario, porque incluso tú tuviste 2019 con todo lo que implicó, tuviste junio de 2022 con todo lo que implicó. Tienes una sociedad distinta, la polarización marcada por factores distintos a los de 2019 y 2022, ¿ya? O sea, hay una población asustada, sí. Tienes una población que está dedicada a otros temas, y que en el 2019 tal vez no había tantos golpes semanales, tantos escándalos, que el de los combustibles, que Lenín Moreno lo hizo de la misma manera en cierto momento, decir, de un día para el otro se eliminaron. Oye, y yo no sé si sienten ustedes, les doy mi percepción, a mí me parece que en este momento, en estas circunstancias políticas, estableciendo la diferencia de octubre de 2019 y junio de 2022, yo no veo que desde las organizaciones sociales haya la misma fuerza por un lado, y por otro lado la misma aceptación de un segmento de la población respecto de una movilización que implique un paro. Pero es que también preelectoral, ojo. Eso iba a decir, seamos honestos, las organizaciones sociales también están haciendo sus cálculos haciendo cálculos, y muchas organizaciones políticas que utilizan el movimiento social, que utilizan la fuerza de las organizaciones sociales, están ocupadas en los cálculos preelectorales, que en este momento sí se está jugando un poquito el todo por el todo, porque tienes que medir muchísimo el cómo va a ver la gente que van a ser tus votantes del día de mañana, cómo va a ver la gente si es que armas una manifestación. Además que no tienes al mismo movimiento indígena que tenías en el 2019. Sí. De todas formas, ya ha habido algunos pronunciamientos. Leonidas Diz ha estado en algunas entrevistas, y también leo que hubo este comunicado por parte de Lecuarunari, que fue el 3 de junio, hace 2 días, y allí también dice que Lecuarunari rechaza enérgicamente a Daniel Noboa y su gobierno irresponsable,
inciertamente, con las necesidades de los más afectados por la crisis y la violencia. Exigimos la atención urgente a los efectos de la crisis y también plantean aquí que los argumentos que Novoa utiliza para justificar esta medida no son lo suficientemente válidos y que como movimiento indígena han hecho varias propuestas para reemplazar los subsidios por medios más equitativos, dice el comunicado, pero son los distintos gobiernos de turno que se han negado porque prefieren beneficiar a los sectores empresariales que representan y no a las y los ecuatorianos. Pero ustedes, a ver, más allá de ese comunicado, las declaraciones de Leonidas Issa ayer estuvo, por ejemplo, en Radio Pichincha y habló justamente sobre ese tema de esa entrevista en Radio Pichincha. Surgieron evidentemente notas en prácticamente todos los medios sobre el hecho de que Issa decía que no descartaba movilizaciones. Pero vuelvo al punto inicial que yo planteaba y les pregunto a ustedes y también lo socializo con la audiencia. Yo no siento contundencia ni siquiera en los anuncios. O sea, no es ese, ya vamos a salir, vamos a resolver. Claro. No encuentro yo eso. Incluso cuando tienes un comunicado que además de un comunicado escrito no puedes decir que rechazas enérgicamente. Pero en las declaraciones, no, sí puedes decir en el o sea, pero digo, ¿qué es enérgicamente? Porque enérgicamente es decir, voy a llamar a una movilización o voy a tomar una medida. Para mí eso es enérgicamente, no estoy escribiendo enojado, porque estamos hablando de un movimiento que tal vez es el único movimiento del país que tiene este llamado de movilización, valga la redundancia, es decir, el movimiento indígena ha sido la única organización que realmente te puede paralizar, o eso es lo que nos ha mostrado la historia. Entonces, por eso yo digo, como que viniendo de este movimiento, decir enérgicamente por hacer comunicados o declaraciones que realmente no tienen medidas, porque sabemos cómo funciona, usualmente tenían medidas. Recuerden ustedes lo que sucedió en los 2 últimos paros nacionales, que las organizaciones indígenas incluso crearon un plan económico que exigían de alguna manera que el gobierno tome en cuenta su plan económico. El día de hoy estamos viendo organizaciones que no han hecho un llamado y por eso yo también creo que no es el momento político igual de lo que vivimos antes y el gobierno de Daniel Noboa está aprovechando precisamente esto porque ya nos pasó en el IVA, por ejemplo. Ustedes también vean, estamos en un país que está tan golpeado que le subieron 3 puntos del IVA y no sucedió nada. No pasó nada. O sea, no tienes organizaciones sociales haciendo nada al respecto cuando te subieron 3 puntos del IVA. Ahora, acuérdate que yo perdí la apuesta contigo, claro, sobre el tema del IVA. Entonces, claro, a ver, yo llegué a pensar que no iban a subir el IVA al 15%, sino solo al 13%, porque teníamos a la vuelta de la esquina la consulta popular. Yo le aposté al José, el José dijo que sí, yo dije que no, y yo terminé perdiendo. Ya no me atrevo yo a apostar para las próximas elecciones, porque en condiciones normales, y lo pongo entre comillas, de la política, es poco, hay pocos antecedentes de un gobierno que se arriesgue a tomar medidas impopulares cuando tiene la vuelta de la esquina un proceso electoral y cuando está buscando justamente la posibilidad de una reelección. Bueno, nos vamos. Con eso nos despedimos. Primero la mención, no se olvide. No. Vamos a hacer las menciones de nuestros auspiciantes porque llegaron los modelos 2025 a Ambacar. Conoce Power, la camioneta de gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para más información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Muy bien, ahí tenemos el carro, ¿no? El carrito. ATR, Ecuador, el 3 de agosto en la Plaza de Toros Quito se vivirá la cumbia villera en su máxima expresión. Damas Gratis llega por primera vez a Ecuador, comandados por Pablito Lescano. Adquiere tus entradas ahora a nivel nacional en www.ticketshow.com. Puntos físicos en Ticket Show del Recreo, por el Jardín Río Centro, Paseo San Francisco, Music Service del Unicornio y del CCI. Por WhatsApp, Tetri Goven al 0999-813-816. Artista invitado, Cacería de Lagartos. La cumbia villera tiene nombre. Damas Gratis. FC Eventos lo hace posible. Nos vamos. Hasta amigos, mañana. un abrazo. Nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós.